Hay una verdad que casi nadie se atreve a decirte. Si hoy dependes del amor, de los amigos o de la atención para sentirte bien, estás viviendo en una fragilidad constante. Y lo peor es que quizá ya lo estás sintiendo. Vacío cuando no te escriben, ansiedad cuando no te buscan, tristeza cuando no te eligen. Ese es el problema real. Has puesto tu felicidad en manos de otros. Este video es urgente, porque si sigues así, cada ausencia te va a romper un poco más por dentro. Aquí no vas a encontrar frases bonitas ni consuelo superficial. Vas a encontrar una forma distinta de vivir, una solución interna que no depende de nadie, una manera de sostenerte incluso cuando estás solo. Si aprendes esto, el resultado es claro: paz, fortaleza emocional y una felicidad que nadie puede quitarte. Antes de empezar, quiero pedirte algo importante. Detén el video un momento y escribe en los comentarios esta frase: hoy dejo de depender emocionalmente, soy estoico. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Escríbelo como un compromiso real, como el primer paso del cambio. No te mientas más. Cuando lo escribes, tu mente lo toma en serio y el proceso comienza de verdad. Enseñanza 1. La felicidad no llega sola, se decide conscientemente. La verdad incómoda es esta: mientras sigas esperando que algo afuera cambie para sentirte bien por dentro, seguirás entregándole tu paz a circunstancias que no controlas. Tal vez no te lo dijeron así de claro antes, pero gran parte de tu cansancio emocional no viene de lo que te pasa, sino de la esperanza constante de que la vida sea distinta para permitirte estar en calma. ¿Y si nunca llega ese momento perfecto que estás esperando? ¿Y si sigues posponiendo tu bienestar sin darte cuenta? Muchos viven con la sensación de que la felicidad es una meta lejana, un premio que se alcanza después de resolver problemas, cumplir objetivos o superar etapas. Cuando tenga más tiempo, cuando sane esa herida, cuando mejore la relación, cuando el dinero alcance. Y mientras tanto, la vida pasa. Esta forma de vivir es una trampa silenciosa, porque convierte la felicidad en algo frágil, dependiente, inestable. Basta con que algo no salga como esperabas para que tu estado interno se derrumbe. ¿No te has preguntado cuántas veces has pospuesto sentirte bien, esperando condiciones ideales que nunca se mantuvieron? Elegir la felicidad desde dentro no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa dejar de reaccionar en automático a lo que ocurre y empezar a decidir conscientemente cómo quieres habitar cada día. La vida no se vuelve más fácil por arte de magia, pero tú te vuelves más firme por dentro. Cuando eliges tu estado interno, recuperas poder personal. Dejas de ser rehén del clima emocional externo y comienzas a construir una estabilidad que no depende de resultados inmediatos. Desde una mirada estoica, esta idea no es nueva. Marco Aurelio reflexionaba que la tranquilidad nace de la interpretación que haces de los hechos, no de los hechos en sí. Epicteto fue aún más directo al recordarnos que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta filosofía no invita a la indiferencia fría, sino a una libertad profunda, la de no delegar tu bienestar a lo incontrolable. Cuando entiendes esto, algo se acomoda dentro. Empiezas a ver que la felicidad no es una reacción, es una decisión repetida con paciencia. La ciencia moderna ha llegado a conclusiones muy similares. La psicóloga Songa Lyubomirsky explicó, en su trabajo del año 2007, que una parte significativa de nuestro bienestar depende de decisiones intencionales diarias, más que de circunstancias externas. No se trata de negar lo que duele, sino de elegir cómo responder. Este enfoque muestra que entrenar el estado interno es posible, y que hacerlo genera una sensación más estable de bienestar, incluso en contextos difíciles. Desde mi propia experiencia, puedo decirte que nada cambió realmente afuera el día que empecé a sentir más paz. Los problemas seguían ahí, las dudas también. Lo que cambió fue la conversación interna. Dejé de preguntarme cuándo iba a estar bien y empecé a decidir cómo quería sentirme hoy. Al principio suena simple:
casi ingenuo, pero con el tiempo entendí que esa elección diaria era un acto de responsabilidad emocional. No fue inmediato ni perfecto, pero fue real. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar y empezaras a elegir? Cada mañana tienes una oportunidad silenciosa de definir tu estado interno, no como una exigencia rígida, sino como una intención. Hoy elijo calma, hoy elijo gratitud, hoy elijo no cargar con lo que no me corresponde. Y luego actúas en coherencia con esa decisión, incluso cuando el día se pone difícil, especialmente cuando se pone difícil. Ahí es donde la elección se fortalece, ahí es donde la felicidad deja de ser un accidente y se convierte en un hábito interno. La paz no llega cuando todo se ordena afuera, llega cuando decides no vivir en guerra contigo mismo. Cuando eliges ser feliz sin permiso externo, nadie puede arrebatarte la calma, porque ya no depende de factores cambiantes, sino de una decisión profunda que nace dentro de ti y se renueva cada día. Enseñanza 2. La felicidad no espera a que el dolor termine, se entrena mientras ocurre. La verdad incómoda es que muchas veces no es el problema lo que te quiebra, sino la idea de que no deberías sentirte mal mientras lo atraviesas. Desde pequeños aprendemos a asociar la felicidad con la ausencia de conflicto, como si solo fuera válida cuando todo está en orden. Pero ¿y si la felicidad no llegara después del problema, sino que pudiera nacer justo en medio de él, cuando nada parece estable y todo tiembla por dentro? La mayoría de las personas pospone su bienestar emocional esperando que las circunstancias mejoren. Cuando esto pase, estaré bien. Cuando se resuelva aquello, recién podré sentir paz. El problema de este enfoque es que la mente queda atrapada en una espera infinita. Siempre habrá algo que resolver, algo que ajustar, algo que temer. Y mientras tanto, el cerebro hace lo que mejor sabe hacer bajo estrés: exagera. Un error se convierte en un fracaso total. Un conflicto se transforma en una historia completa de derrota. ¿Cuántas veces un solo problema te hizo sentir que toda tu vida estaba mal, aunque en el fondo sabías que no era así? Aquí aparece una verdad más profunda. La felicidad sostenible no nace de negar el dolor, sino de no permitir que el dolor controle tu forma de pensar. No se trata de fingir optimismo ni de sonreír cuando todo duele, sino de sostener una visión más amplia incluso en medio del caos. Cuando entrenas tu mente para no caer en espirales negativas, recuperas energía, claridad y esperanza. Empiezas a entender que el malestar es una experiencia, no una identidad. Que atravesar una dificultad no define quién eres ni determina tu futuro. El estoicismo habló de esto hace siglos con una serenidad que todavía hoy incomoda. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la mente tiene el poder de retirarse del juicio inmediato y encontrar calma incluso en circunstancias adversas. Epicteto insistía en que no controlamos lo que ocurre, pero sí la actitud con la que lo enfrentamos. Esta idea no es resignación, es entrenamiento interno. Es aprender a no rendirte por dentro cuando afuera todo parece incierto. La felicidad desde esta mirada no depende de que el problema desaparezca, sino de que tu mente no se quiebre frente a él. La psicología moderna ha llegado a conclusiones sorprendentemente similares. Barbara Fredrickson, en su investigación del año 2001, explicó cómo las emociones positivas amplían nuestra capacidad mental incluso en contextos difíciles. No eliminan el problema, pero nos permiten pensar mejor, ver opciones, regular las emociones y no quedarnos atrapados en el miedo. Esto confirma algo esencial. Entrenar la mente en medio de la dificultad no es ingenuo, es funcional, es una forma concreta de supervivencia emocional. Desde mi propia experiencia, puedo decirte que los momentos en los que más crecí no fueron los más cómodos. Fueron aquellos en los que nada se resolvía rápido, y aún así decidí no dejar que mi mente se volviera mi enemiga.
Aprendí a hacer pausas internas, a no creer cada pensamiento que aparecía, a preguntarme qué actitud me ayudaría más en ese instante. No siempre lo logré, y eso también es parte del proceso. Pero con el tiempo descubrí algo clave. No necesitas que todo esté bien para empezar a estar mejor por dentro. Cada vez que aparece el malestar, tienes una oportunidad silenciosa de entrenar tu mente. Reconocer la dificultad sin exagerarla. Evitar convertir un problema en una sentencia global sobre tu vida. Respirar antes de reaccionar. Preguntarte con honestidad qué forma de pensar te sostiene en lugar de hundirte. Repetir este gesto interno una y otra vez, no como perfección, sino como práctica. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de luchar contra el dolor y empezaras a fortalecer tu mente mientras lo atraviesas? La felicidad no es una recompensa futura reservada para cuando todo se arregla. Es una habilidad que se cultiva precisamente cuando decides no rendirte por dentro. Cuando eliges seguir presente, consciente y firme, incluso en medio de la dificultad, descubres que hay una calma posible que no depende de que el problema desaparezca, sino de que tú no te pierdas a ti mismo en él. Enseñanza 3. Tenerlo todo por fuera no garantiza sentirte vivo por dentro. Puedes cumplir con todo y aún así sentir un vacío que nadie ve, y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque desde fuera parece que no tienes derecho a sentirte así. Cumples horarios, respondes mensajes, produces, resuelves, avanzas, y aún así algo dentro permanece en silencio, como si estuvieras viviendo desde lejos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente presente en tu propia vida y no solo funcionando dentro de ella? Muchas personas confunden estabilidad con plenitud. Creen que porque todo está en orden, no deberían cuestionarse nada más. Trabajo, ingresos, rutinas, compromisos, una agenda llena. Pero la estabilidad externa no garantiza conexión interna. El vacío no siempre llega con tristeza evidente. A veces aparece como apatía, como una falta de entusiasmo difícil de explicar, como una sensación persistente de estar cumpliendo un papel sin sentir lo propio. ¿Te has preguntado si sigues viviendo con intención o si solo estás sosteniendo un sistema que te acostumbraste a habitar? Cuando vives en automático, el cuerpo se mueve y la mente responde, pero el alma se queda atrás. Empiezas a sobrevivir con eficiencia, no a vivir con profundidad. Te vuelves funcional, pero distante. Y lo más peligroso de este estado es que no genera alarma inmediata. No hay crisis visible, no hay colapso, solo una desconexión silenciosa que se normaliza con el tiempo. ¿Cuántas cosas haces al día sin realmente estar ahí? ¿Cuántos momentos pasan sin dejar huella porque tu atención nunca llegó? Desde la psicología, este fenómeno no es menor. Carol Reef mostró en su trabajo del año 1989 que el bienestar psicológico no depende principalmente de logros externos, sino del sentido vital, la autoaceptación y la conexión con uno mismo. Cuando estas dimensiones se debilitan, incluso una vida aparentemente exitosa puede sentirse vacía. No es falta de cosas lo que duele, es falta de significado. No es carencia material, es ausencia interior. El estoicismo habló de esta desconexión hace siglos, aunque con otras palabras. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no basta con existir. Hay que vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Epicteto advertía que perder contacto con lo esencial es una forma de esclavitud silenciosa. Para los estoicos, vivir distraído de uno mismo era una vida desperdiciada, incluso si todo parecía funcionar. No se trata de rechazar el mundo externo, sino de no perderte dentro de él. Cuando tu atención está siempre fuera, tu identidad se diluye sin que lo notes. Desde mi experiencia puedo decirte que este vacío no apareció en un momento de fracaso, sino en una etapa donde todo parecía estar bien. Eso fue lo que más me confundió. No había una razón clara para sentirme desconectado, y por eso la ignoré durante mucho tiempo. Seguí cumpliendo, avanzando,
haciendo lo que se esperaba. Hasta que entendí que no estaba cansado de hacer cosas, estaba cansado de no sentirme dentro de ellas. Reconectar no fue agregar más actividades, fue aprender a estar presente en lo que ya hacía. La reconexión empieza con una pausa honesta, no para juzgarte, sino para escucharte, preguntarte cómo te sientes, no qué has logrado, observar en qué momento dejaste de disfrutar lo simple, lo cotidiano, lo silencioso. Reducir el piloto automático no significa abandonar responsabilidades, sino recuperar conciencia, estar donde estás, sentir lo que sientes, aceptar lo que aparece sin huir. Estás viviendo desde el hábito o desde la presencia, desde la costumbre o desde la elección. Cuando recuperas espacios de atención consciente, algo se reordena dentro. Vuelves a habitar tu cuerpo, tus decisiones, tus días. La vida no cambia de forma radical afuera, pero tú cambias la manera de estar en ella. Y esa diferencia es profunda. Empiezas a sentirte vivo, no porque todo sea emocionante, sino porque todo es real otra vez. Porque estás ahí. No necesitas más cosas para sentirte pleno. No necesitas más logros para sentirte vivo. Necesitas volver a habitarte, regresar a ti y recordar que vivir no es solo cumplir, es estar presente en tu propia existencia. Enseñanza 4. El silencio revela lo que la distracción esconde. El silencio incomoda porque dice la verdad, y pocas cosas asustan tanto como quedarse a solas con lo que realmente sentimos. En un mundo lleno de ruido, pantallas y distracciones constantes, el silencio se ha vuelto casi una amenaza. No porque sea vacío, sino porque está lleno de preguntas no respondidas, de emociones postergadas, de necesidades que llevamos tiempo ignorando. ¿Cuántas veces has llenado cada espacio libre solo para no escucharte? La constante ocupación suele disfrazarse de productividad, pero muchas veces es evasión refinada. Hacer, correr, responder, consumir, hablar, todo sirve para no detenernos. El problema es que cuando nunca paras, tampoco te encuentras. El silencio actúa como un espejo honesto que no suaviza la imagen. Te muestra el cansancio que no quieres admitir, el miedo que no has nombrado, la tristeza que empujaste hacia abajo para poder seguir funcionando. ¿Qué es lo que aparece en ti cuando no hay nada que te distraiga? Al principio, el silencio suele doler. Hay una incomodidad real, casi física. La mente se inquieta, busca estímulos, reclama algo que la saque de ese espacio incómodo. Pero si te quedas un poco más, si no huyes de inmediato, algo empieza a cambiar. El ruido interno baja lentamente y lo que parecía amenaza se vuelve información. Empiezas a escuchar lo que tu cuerpo y tu mente llevan tiempo intentando decirte. No siempre es agradable, pero casi siempre es necesario. Desde la mirada del estoicismo, el silencio no es vacío, es entrenamiento. Marco Aurelio escribía para sí mismo en momentos de quietud, no para escapar del mundo, sino para comprender su lugar en él. Séneca advertía que quien no sabe estar consigo mismo buscará refugio constante en lo externo. Epicteto entendía que el dominio interno comienza cuando dejamos de huir de nuestras propias reacciones. El silencio, en esta tradición, no es aislamiento, es claridad. Es el espacio donde se ordena lo que afuera está desordenado. La ciencia moderna respalda esta intuición antigua. Investigaciones de Smallwood y Schuller en el año 2015 mostraron que la distracción constante está asociada con menor bienestar emocional. Cuando la mente nunca descansa, pierde la capacidad de procesar emociones y regular estados internos. El silencio consciente, aunque incómodo al inicio, permite integrar experiencias, reducir la sobrecarga mental y recuperar equilibrio. No es casualidad que muchas personas se sientan agotadas sin saber por qué, viven sin espacios de quietud real. Desde mi propia experiencia, puedo decir que durante mucho tiempo confundí estar ocupado con estar bien. Llenaba cada momento libre porque temía lo que pudiera aparecer si me detenía.
Cuando finalmente me permití el silencio, no fue revelador de inmediato. Fue incómodo, torpe e incluso aburrido. Pero con el tiempo entendí que ese espacio era necesario para escucharme sin filtros. Ahí aparecieron decisiones que estaba evitando, emociones que necesitaban atención y una verdad simple que había ignorado. No puedes cuidarte si no te escuchas. El silencio no exige respuestas rápidas, solo presencia. Reservar momentos sin estímulos no es perder tiempo, es recuperarlo. Al tolerar la incomodidad inicial, empiezas a notar que las emociones no vienen a destruirte, vienen a informarte. Escribir lo que emerge, observar sin juzgar, permitir que el silencio sea parte normal de tu vida, cambia la relación contigo mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de ver el silencio como un enemigo y empezaras a tratarlo como un aliado? Con el tiempo, el silencio deja de asustar. Se vuelve un lugar al que puedes volver cuando todo afuera se acelera, un espacio donde no necesitas demostrar nada, ni producir, ni responder, solo estar. Y en ese estar, algo se acomoda. El autoconocimiento crece, la estabilidad emocional se fortalece y la mente aprende a no depender del ruido para sentirse segura. El silencio no te daña, te despierta. Te recuerda quién eres cuando nadie te mira, cuando no hay aplausos ni distracciones. Y desde ese encuentro honesto contigo mismo, empiezas a vivir con más claridad, más coherencia y una calma que no depende de lo externo, sino de la valentía de haberte escuchado. Enseñanza 5. Nadie es responsable de tu felicidad excepto tú. Esperar que otros te salven te mantiene atrapado, porque mientras miras afuera buscando alivio, tu poder personal se queda inmóvil, como si no te perteneciera. Es una verdad incómoda, aceptar que gran parte de tu frustración no nace de lo que te hacen, sino de lo que esperas que hagan por ti. ¿Cuántas veces has postergado tu calma, confiando en que alguien cambie, que una situación mejore o que un logro finalmente te dé permiso para estar bien? Delegar tu bienestar parece cómodo al inicio. Le entregas la responsabilidad a una persona, a una relación, a un trabajo o a una meta futura. Si algo falla, siempre hay un culpable externo. Pero ese alivio momentáneo tiene un costo silencioso. Pierdes autonomía emocional. Cuando tu estado interno depende de factores que no controlas, vives en una montaña rusa constante. Un día estás arriba, otro día caes, no porque tú cambies, sino porque algo afuera lo hizo. ¿Eso es libertad o una forma sofisticada de dependencia? Asumir responsabilidad no es culparte por lo que te pasó. Es reconocer que, aunque no elegiste muchas circunstancias, sí eliges cómo las habitas. Hacerse cargo es un acto de madurez interior. Significa dejar de señalar y empezar a sostenerte. Cuando entiendes esto, algo se reacomoda. Dejas de vivir como víctima de la historia y empiezas a participar en ella. ¿Qué pasaría si hoy decidieras cuidar tu mundo interno con la misma seriedad con la que intentas controlar el externo? La psicología ha estudiado esta diferencia durante décadas. Julian Rotter explicó en el año 1966 que las personas con un locus de control interno, aquellas que perciben que tienen influencia sobre su vida emocional y conductual, muestran mayor bienestar y resiliencia. No porque tengan menos problemas, sino porque se sienten protagonistas de su proceso. Cuando recuperas esa percepción de control interno, el miedo disminuye y la claridad aumenta. No porque todo se resuelva, sino porque ya no te sientes a la deriva. El estoicismo expresó esta idea con una claridad directa. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y que la confusión entre ambas es la raíz del sufrimiento innecesario. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nadie puede dañar su interior sin su consentimiento. Esta filosofía no invita al aislamiento emocional, sino a la soberanía interna. Cuando dejas de esperar que otros regulen tu paz, recuperas una dignidad silenciosa. No endureces el corazón, lo fortaleces. Desde mi experiencia, el momento de mayor cambio no fue cuando alguien apareció para ayudarme,
sino cuando dejé de esperar que lo hiciera. Me di cuenta de que había entregado demasiado poder a opiniones, reacciones y ausencias ajenas. No fue un proceso rápido ni cómodo. Hubo miedo, resistencia y dudas. Pero al empezar a hacerme cargo de mi proceso emocional, algo se alivió. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque ya no estaba abandonándome. Establecer límites internos fue clave. No reaccionar a todo, no cargar con emociones que no me correspondían. Practicar una autocompasión firme, no como excusa, sino como sostén. Cuidar la energía mental se volvió una prioridad, no un lujo. Aprendí que protegerme no era egoísmo, era responsabilidad. ¿Te has preguntado cuánta energía pierdes esperando validación, disculpas o cambios que no dependen de ti? Cuando asumes tu proceso, también cambia tu forma de relacionarte. Dejas de exigir que otros llenen vacíos que solo tú puedes atender. Las relaciones se vuelven más libres, menos cargadas. Ya no necesitas ser rescatado, eliges compartir. Esa diferencia es profunda. Te vuelves más estable, más claro, más adulto emocionalmente. No porque no sientas, sino porque sabes sostener lo que sientes. Hacerse cargo no significa hacerlo todo solo. Significa no abandonarte. Significa elegirte incluso cuando otros no lo hacen. Y en ese acto silencioso ocurre algo liberador. Cuando dejas de esperar salvación externa y tomas responsabilidad por tu mundo interior, recuperas el control, la calma y la dignidad. Porque cuando te haces cargo, te liberas. Enseñanza 6. Aprende a detectar cuando estás viviendo desde la ilusión y no desde la verdad. Si reaccionas con ansiedad ante lo que ocurre, es probable que estés creyendo una ilusión sin notarlo. No una ilusión evidente, sino una historia silenciosa que tu mente repite sobre cómo debería ser tu vida para que puedas estar en paz. El problema no suele ser lo que pasa, sino la distancia entre lo que sucede y lo que esperabas que sucediera. ¿Cuántas veces te has sorprendido más molesto por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? La mente humana es experta en crear escenarios. Proyecta futuros ideales, reconstruye pasados perfectos y compara el presente con versiones irreales de la vida. Imagina relaciones sin conflictos, dinero sin preocupaciones, éxito sin esfuerzo. Y cuando la realidad no coincide con ese guión interno, aparece la frustración, el enojo o una tristeza difícil de explicar. No porque la realidad sea insuficiente, sino porque la fantasía era demasiado exigente. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces rechazas el presente solo porque no se parece a lo que pensabas que debía ser? Estas ilusiones también se alimentan de la comparación constante. Miramos caminos ajenos y los idealizamos, suponiendo que ahí no hay dudas, ni miedos, ni pérdidas. Rechazamos nuestra propia experiencia porque no luce igual. Pero esa comparación se hace con información incompleta y expectativas infladas. Vivir así es vivir reaccionando a una película mental, no a los hechos. El sufrimiento crece cuando confundimos suposiciones con realidad y exigimos que la vida cumpla promesas que nunca hizo. El estoicismo abordó este conflicto con una claridad que sigue siendo incómoda. Epicteto recordaba que no vemos las cosas como son, sino como creemos que son. Marco Aurelio insistía en observar los hechos desnudos, sin añadir juicios innecesarios. Séneca advertía que la imaginación desbordada multiplica el dolor. Esta tradición no invita a resignarse, sino a despertar, a distinguir entre lo que ocurre y lo que interpretamos. Cuando separas la realidad de la fantasía, recuperas una calma firme, porque dejas de pelear con lo que solo existe en tu mente. La ciencia moderna respalda esta visión. Daniel Kahneman explicó en su trabajo del año 2011 que el cerebro humano utiliza atajos mentales, llamados sesgos cognitivos,
que distorsionan la percepción y generan reacciones emocionales innecesarias. Tendemos a exagerar amenazas, idealizar resultados y sacar conclusiones rápidas con poca información. El problema no es tener pensamientos automáticos, sino creerlos sin cuestionarlos. Cuando los tomas como verdad absoluta, tu estado emocional queda a merced de una narrativa interna poco confiable. Desde mi propia experiencia, he visto cómo muchas angustias se desinflan cuando me detengo a preguntar qué es real y qué es suposición. Hubo momentos en los que reaccioné con miedo o enojo solo para descubrir después que estaba respondiendo a un escenario que nunca ocurrió. Aprender a pausar, a observar la historia que me estaba contando, cambió mi forma de vivir. No porque la vida se volviera perfecta, sino porque dejé de exigirle que cumpliera con mis fantasías. Vivir despierto implica entrenar esta claridad, observar cuando idealizas escenarios que no existen, detener comparaciones automáticas que solo alimentan la insatisfacción, preguntarte con honestidad qué sabes y qué estás asumiendo, aceptar el presente sin adornarlo ni rechazarlo, responder con conciencia en lugar de reaccionar con impulso. No es un acto heroico, es una práctica diaria. ¿Qué cambiaría en tu vida si empezaras a relacionarte con los hechos y no con las historias que inventas sobre ellos? Cuando sueltas la fantasía, la realidad se vuelve más liviana. No porque todo sea agradable, sino porque deja de ser una batalla constante entre lo que es y lo que crees que debería ser. La claridad mental crece y el sufrimiento innecesario disminuye casi de inmediato. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo había resistencia. Aprendes de lo que ocurre en lugar de discutir con ello. Cuando dejas de vivir en fantasías, la realidad deja de doler y comienza a enseñarte. Te muestra con honestidad dónde estás, quién eres y qué puedes hacer ahora. Y desde ese lugar, sin ilusiones que te arrastren ni expectativas que te aprieten, aparece una calma profunda. No la calma de tenerlo todo resuelto, sino la de estar presente, lúcido y en paz con lo que realmente es. Enseñanza 7. Transfórmate por una razón superior, no solo para agradar. Cambiar solo para otros nunca es suficiente, porque cuando la motivación nace afuera, se agota rápido y te deja frente al mismo espejo de siempre. Puedes esforzarte, prometer, ajustarte, incluso mejorar por un tiempo, pero si ese cambio no responde a algo profundo dentro de ti, tarde o temprano, vuelves al patrón anterior. ¿Cuántas veces te has transformado para evitar conflictos, para no perder a alguien, para encajar, y aún así has sentido que algo no terminaba de sostenerse? Muchas personas creen que cambiar es cuestión de fuerza de voluntad o presión externa. Cambian porque alguien se los pidió, porque una relación estaba en riesgo, porque el entorno exigía otra versión de ellos. Ese tipo de cambio suele ser frágil porque depende del miedo a perder o del deseo de agradar. Cuando la presión desaparece, también lo hace el impulso. El cuerpo obedece por un tiempo, pero la identidad no se mueve. Y cuando la identidad no cambia, el comportamiento termina regresando a su forma conocida. ¿Qué parte de ti sigue igual aunque intentes actuar distinto? La transformación real ocurre cuando el cambio deja de ser una estrategia y se convierte en una elección alineada con un propósito más alto. No se trata solo de hacer algo diferente, sino de ser alguien diferente. Cuando conectas el cambio con tus valores, con la persona que quieres encarnar, aparece una energía distinta. Ya no te mueves por obligación, sino por coherencia. Ya no luchas contra ti, caminas contigo. Esa motivación profunda no se desgasta fácilmente porque no depende de aplausos ni amenazas. La psicología ha observado este fenómeno con claridad. Edward Deci y Richard Ryan mostraron en el año 2000 que la motivación intrínseca, la que nace del sentido personal y la autonomía, es la que produce cambios duraderos. Cuando actúas desde dentro, el esfuerzo se vuelve más liviano y la constancia más natural. No porque sea fácil, sino porque tiene significado. El cambio sostenido no se impone, se cultiva desde una razón íntima que te pertenece. El estoicismo comprendió esto hace siglos,
Marco Aurelio se recordaba que vivir de acuerdo con la propia naturaleza era la única forma de no traicionarse. Séneca advertía que quien vive para agradar a otros termina perdiéndose a sí mismo. Para los estoicos, la transformación auténtica no era una respuesta al entorno, sino una fidelidad interna. Cambiar por convicción era un acto de libertad. Cuando tu conducta se alinea con tus valores, no necesitas vigilancia externa, porque la coherencia se vuelve tu guía. Desde mi experiencia, los cambios que más se sostuvieron no fueron los que hice para demostrar algo, sino los que nacieron de una pregunta honesta: ¿quién quiero ser cuando nadie me está mirando? Hubo etapas en las que intenté modificar hábitos para cumplir expectativas ajenas, y siempre sentí resistencia. En cambio, cuando entendí que el cambio era una forma de respeto propio, algo se acomodó. No desapareció la dificultad, pero apareció la claridad. Y esa claridad fue suficiente para seguir. Definir por qué quieres cambiar es un acto profundo de responsabilidad. No basta con saber qué quieres modificar, necesitas entender para qué. Alinear ese cambio con tus valores le da dirección. Dejar de depender de la aprobación externa te devuelve soberanía. Reforzar una identidad consciente, aunque sea en pequeños gestos diarios, consolida el proceso. Mantener una intención clara no significa rigidez, significa recordar tu norte cuando el cansancio aparece. ¿Estás cambiando para ser aceptado o para ser íntegro? Cuando el cambio nace de la convicción, no necesita dramatismo, se vuelve silencioso, firme, constante. No buscas convencer a nadie, no necesitas justificarte, sabes por qué haces lo que haces y eso basta. La coherencia interna genera una paz extraña, una sensación de alineación que no depende de resultados inmediatos. Te vuelves más estable porque ya no estás dividido entre lo que haces y lo que crees. Cambiar por otros puede iniciar un movimiento, pero solo cambiar por convicción lo sostiene. Cuando tu transformación responde a un propósito que te trasciende, no hay retroceso real, porque incluso las caídas se vuelven parte del camino. Y cuando cambias desde esa profundidad, ya no te abandonas para pertenecer. Te eliges, y en esa elección constante, el cambio se vuelve duradero, honesto y verdaderamente tuyo. Enseñanza 8. La vida no responde a deseos, responde a conciencia. Esperar que algo llegue es vivir desde carencia, aunque no siempre lo notes. Es una postura silenciosa que le dice a la vida que todavía no eres suficiente, que falta algo afuera para que puedas sentirte completo. Mientras esperas amor, dinero o reconocimiento, tu mente se instala en la ausencia y desde ahí interpreta todo. ¿Te has preguntado cuánta energía pierdes esperando que algo te autorice a vivir con plenitud? La espera pasiva parece inofensiva, pero va moldeando tu identidad. Te acostumbras a vivir en pausa, a sentir que lo mejor está adelante y que el presente es solo un trámite incómodo. Esa sensación constante de falta genera frustración, porque la vida nunca se ajusta exactamente a lo que imaginas. Cuando esperas, colocas tu poder en manos de circunstancias externas y te vuelves dependiente de resultados que no controlas. Vivir así es caminar con la mirada puesta en un futuro ideal mientras se desvaloriza el ahora que sostiene todo. Hay una verdad más profunda que suele incomodar. La realidad no responde a la espera, responde al estado interno. No se alinea con lo que deseas en silencio, sino con lo que encarnas a diario. Cuando eliges sentir plenitud ahora, no como fantasía, sino como postura interna, algo cambia. Tu forma de hablar, de decidir, de moverte en el mundo se transforma. La conciencia crea experiencia porque filtra lo que ves, lo que permites y lo que sostienes. ¿Cómo podría reflejarte abundancia una mente que se define por la carencia? Desde el estoicismo, esta idea se expresa con una sobriedad contundente. Marco Aurelio recordaba que la vida de cada uno es el reflejo de sus juicios internos. Epicteto insistía en que no necesitamos que el mundo cambie para vivir con dignidad y firmeza. Séneca advertía que aplazar la vida es una forma elegante de perderla. Para ellos, actuar desde el presente no era optimismo ingenuo, era coherencia. Vivir desde lo que eres ahora, no desde lo que esperas ser, es una forma de libertad interior. La psicología moderna lo explica con otros términos, pero llega a un punto similar. Albert Bandura,
en el año 1997, mostró cómo la autoeficacia, la creencia profunda de que eres capaz de influir en tu vida, moldea los resultados que obtienes. No se trata de pensamiento mágico, sino de comportamiento coherente. Cuando te percibes como alguien competente y completo, actúas de manera distinta. Tomas decisiones con más seguridad, persistes más y detectas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La mente prepara el terreno sobre el que caminas. Desde mi propia experiencia, entendí que nada cambió de forma sostenida mientras esperaba sentirme listo. El cambio comenzó cuando dejé de postergar la plenitud y empecé a vivir como si ya fuera responsable de mi estado interno. No porque todo estuviera resuelto, sino porque decidí no seguir negociando mi valor con el futuro. Al cambiar mi diálogo interno, mis acciones se volvieron más firmes. Dejé de pedir permiso y empecé a responder por mí. ¿Qué versión tuya estás esperando para empezar a vivir con coherencia? Encarnarte en la versión que deseas no es fingir, es practicar, es actuar hoy con la claridad que dices querer mañana. Es hablarte con respeto incluso cuando dudas. Es elegir desde certeza presente, no desde necesidad. Mantener coherencia no significa rigidez, significa alineación. Cada gesto cotidiano refuerza una identidad. Cuando eliges ahora, entrenas a tu mente y a tu entorno a relacionarse contigo desde ese lugar. La vida responde a quien se hace cargo de su estado interno, no porque el universo premie, sino porque la percepción cambia y con ella cambian las decisiones. La confianza crece, la presencia se expande y las oportunidades aparecen de forma natural, no como milagro, sino como consecuencia. Dejas de perseguir y comienzas a atraer porque ya no pides desde la falta, sino que compartes desde la plenitud. Cuando eliges ahora, la vida responde ahora. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Responde en la forma en que caminas, en cómo te tratas, en lo que permites. Y desde ese punto firme, descubres que no estabas esperando algo para vivir, estabas aprendiendo a vivir sin esperar. Enseñanza 9. Cada día puedes elegir desde qué actitud vivir. No decides todo lo que pasa hoy, pero sí decides con qué actitud lo enfrentas. Y esa elección silenciosa pesa más de lo que imaginas. La vida no pide permiso para presentar dificultades, pero siempre te deja un espacio íntimo para responder. A veces ese espacio es mínimo, casi invisible, y aún así define cómo atraviesas el día. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces reaccionas sin elegir, como si tu ánimo fuera arrastrado por la primera impresión de la mañana? Muchas personas viven sus días en piloto automático, se levantan con la mente ya cansada, anticipando problemas, repitiendo diálogos internos que no cuestionan. No es que quieran estar mal, es que no se dan cuenta de que también la actitud se entrena. Elegir cómo empezar el día no significa negar la realidad ni forzar una sonrisa falsa. Significa asumir responsabilidad emocional. Reconocer que habrá dificultades sin decretar derrota. Preguntarte, incluso en medio del cansancio, ¿qué postura te ayudará a sostenerte mejor hoy? La actitud no es optimismo ingenuo, es una decisión consciente de no entregarle el control de tu estado interno a lo primero que ocurra. Hay días en los que todo pesa más y aún así puedes decidir no añadir más carga con pensamientos que te hunden. Puedes elegir observar lo que sí está bien, aunque sea pequeño. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar que el día te trate bien para tratarte bien tú primero? La psicología ha mostrado que esta elección tiene efectos reales. Barbara Fredrickson explicó en su investigación del año 2001 que las emociones positivas amplían la capacidad de afrontamiento y fortalecen la resiliencia. No porque eliminen los problemas, sino porque ensanchan tu mente para enfrentarlos mejor. Cuando eliges una actitud más abierta, más consciente, tu capacidad de respuesta se expande. No cambias el mundo, cambias tu margen de acción dentro de él. El estoicismo entendió esta idea con una claridad que aún resuena. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que el día traería personas difíciles y situaciones incómodas, pero también se recordaba que su actitud era su responsabilidad. Epicteto insistía en que no controlamos los eventos, pero sí el juicio que hacemos sobre ellos. Esta filosofía no propone una calma pasiva, sino una fortaleza activa.
Elegir la actitud correcta no es resignación, es dignidad interior. Es decidir no vivir como una reacción constante. Desde mi experiencia, los días no empezaron a cambiar cuando los problemas desaparecieron, sino cuando dejé de empezar la mañana derrotado. Hubo un tiempo en el que despertaba con una lista mental de preocupaciones antes incluso de salir de la cama. Nada había pasado todavía y yo ya estaba agotado. El cambio comenzó cuando entendí que podía iniciar el día con una intención simple, no grandiosa, pero honesta. Hoy voy a sostenerme mejor. Hoy no voy a hablarme con dureza. Ese pequeño gesto marcó una diferencia profunda. Elegir una actitud no es un acto único, es una práctica constante. Habrá momentos en los que el diálogo interno negativo quiera imponerse, y ahí aparece la oportunidad de observarlo sin obedecerlo. No se trata de eliminar pensamientos difíciles, sino de no convertirlos en la única voz. Entrenar la atención hacia lo que sí funciona, hacia lo que sí está presente, reeduca tu mente poco a poco. ¿Qué narrativa eliges alimentar cada día? La actitud también influye en cómo interpretas los obstáculos. Cuando partes desde el pesimismo, cada dificultad se siente como una confirmación de que todo va mal. Cuando eliges una disposición más consciente, el mismo obstáculo se convierte en un desafío manejable. No porque sea fácil, sino porque tú estás más firme. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en cómo lo sostienes dentro de ti. Reducir el diálogo interno negativo no significa callarlo por completo, sino equilibrarlo. Recordarte que una emoción no define toda tu jornada, que un error no invalida tu esfuerzo, que una mañana pesada no determina tu destino. Tu actitud influye más de lo que crees porque moldea cada decisión pequeña que tomas a lo largo del día. Y esas decisiones acumuladas construyen tu experiencia de vida. La actitud correcta no elimina los problemas, no borra las dificultades ni promete días perfectos, pero te da fuerza para atravesarlos con más claridad, más equilibrio y menos desgaste. Cuando eliges conscientemente cómo enfrentar el día, incluso en medio de la incertidumbre, recuperas algo esencial, recuperas tu centro, y desde ahí todo se vuelve un poco más habitable. Enseñanza 10. La felicidad no se enseña con palabras, se transmite con el ejemplo. Los niños no hacen lo que les dices, hacen lo que ven que haces, y esa verdad puede doler cuando miras tu propio reflejo en sus gestos. No aprenden tanto de tus discursos como de tu forma de respirar cuando algo sale mal, de tu tono cuando estás cansado, de la manera en que atraviesas un día difícil. Sin darte cuenta, tu estado interno se convierte en su escuela emocional. ¿Qué estás enseñando cuando nadie te ve enseñar? A menudo los adultos se preocupan por el futuro emocional de los niños como si fuera un problema lejano, algo que se resolverá con palabras correctas o consejos oportunos. Sin embargo, la influencia real ocurre ahora, en lo cotidiano. Los niños absorben el clima emocional del entorno como una esponja silenciosa. Si el adulto vive apurado, irritable o permanentemente insatisfecho, ese mensaje se transmite sin necesidad de explicaciones. El cuerpo aprende antes que la razón. ¿Cómo podrían aprender calma si el aire que respiran está lleno de tensión? La felicidad y el bienestar no se heredan por instrucciones, se contagian por presencia. Cuando un adulto practica la amabilidad consigo mismo, cuando se permite pausas, cuando responde con serenidad ante la frustración, muestra que la vida puede vivirse desde un lugar más sano. No se trata de perfección ni de fingir alegría constante, sino de coherencia emocional. Los niños no necesitan adultos impecables, necesitan adultos honestos que sepan regularse y reparar cuando fallan. La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Albert Bandura demostró en el año 1977, a través de la teoría del aprendizaje social, que las conductas se adquieren principalmente por observación de modelos cercanos. Los niños imitan lo que ven repetirse con consistencia, no lo que se predica de forma ocasional. La regulación emocional, la forma de enfrentar el estrés y la manera de relacionarse con el error se aprenden mirando, no escuchando. Por eso el ejemplo pesa más que cualquier consejo bien intencionado. Desde una mirada estoica, esta responsabilidad se vuelve aún más profunda.
Marco Aurelio reflexionaba que la mejor forma de enseñar virtud era encarnarla. Epicteto insistía en que no podemos exigir serenidad si vivimos dominados por nuestras reacciones. Séneca advertía que el carácter se forma por hábitos visibles, no por palabras elevadas. Vivir con calma no era para ellos un lujo personal, sino un acto de coherencia que impactaba en quienes los rodeaban. Cuando eliges gobernarte a ti mismo, enseñas sin imponer. Desde mi propia experiencia, comprendí esto cuando noté que mis palabras no lograban lo que mis actos contradecían. Podía hablar de paciencia, pero si reaccionaba con prisa o enojo, ese era el mensaje real. Empezar a observar cómo gestionaba mis emociones frente a otros fue incómodo, pero revelador. Al reducir el estrés innecesario y priorizar la presencia sobre la productividad excesiva, algo cambió en el ambiente. No porque yo fuera mejor, sino porque era más consciente. ¿Qué transformación podría ocurrir si te observaras con la misma atención con la que observas a quienes quieres cuidar? La coherencia emocional se construye en pequeños gestos, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en la pausa que eliges antes de hablar, en la manera de aceptar un error sin humillarte ni culpar. Mostrar con acciones cómo enfrentar la frustración enseña más que cualquier lección formal. Priorizar el bienestar emocional no significa abandonar responsabilidades, significa ordenar prioridades para que la vida no se vuelva una carrera sin sentido. Cuando el entorno se vuelve más tranquilo, los niños se sienten más seguros. No porque todo sea perfecto, sino porque el adulto ofrece un punto de referencia estable. La seguridad emocional nace de saber que hay alguien que puede sostener el clima interno incluso en momentos difíciles. Esa estabilidad no se compra ni se improvisa, se practica. ¿Qué pasaría si entendieras que cuidar tu calma es una forma directa de cuidar a otros? Elegir vivir con mayor serenidad no es un sacrificio, es una herencia invisible. Enseñas a respirar, a esperar, a confiar, sin decir una sola palabra. Enseñas que la vida puede vivirse con dignidad emocional, incluso cuando hay presión. Y ese aprendizaje queda grabado de forma profunda porque no pasó por el oído, pasó por la experiencia compartida. Cuando eliges vivir con calma, enseñas felicidad sin decir una sola palabra. Y en ese silencio coherente, siembras una base emocional que acompañará a otros mucho más allá de lo que imaginas. Enseñanza 11. Dar a otros activa una felicidad que no depende de circunstancias. La felicidad más estable aparece cuando ayudas a alguien más, y aceptar esto puede incomodar porque contradice la idea de que primero debes llenarte tú para luego compartir. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a buscar bienestar acumulando, protegiendo, asegurando lo propio, como si la paz fuera un objeto que se guarda. Sin embargo, hay una calma distinta que surge cuando sales de ti por un momento y te conectas con la necesidad de otro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ligereza después de dar sin esperar nada? Ayudar de manera genuina activa algo profundo. No se trata solo del resultado visible, de si la otra persona mejora o agradece, sino del movimiento interno que ocurre mientras das. El foco deja de estar atrapado en tus preocupaciones repetidas y se abre hacia un sentido más amplio. Al compartir, el cuerpo se relaja y la mente se ordena. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque ya no ocupan todo el espacio. ¿Has notado cómo, al ayudar, tus pensamientos se vuelven menos ruidosos? La ciencia ha observado este efecto con claridad. Elizabeth Dunn y Lara Aknin mostraron en una investigación del año 2013 que gastar recursos en otros genera mayor felicidad que gastarlos en uno mismo. El bienestar no provenía del monto ni del reconocimiento, sino del acto de dar en sí. Este hallazgo confirma algo que muchas tradiciones intuían: la alegría se expande cuando se comparte. Dar no te empobrece por dentro, te ensancha. Desde una mirada estoica, esta verdad se entiende como una consecuencia natural de vivir de acuerdo con la virtud. Marco Aurelio escribía que lo que no es útil para la colmena tampoco lo es para la abeja. Séneca reflexionaba que nadie puede vivir bien si vive solo para sí. El estoicismo no promueve la negación del placer, sino una vida alineada con el bien común. Cuando tus acciones benefician a otros, fortaleces tu carácter y tu serenidad.
Dar se convierte en una expresión de coherencia, no en un sacrificio. En la vida diaria, el acto de dar no necesita gestos grandiosos. A veces se manifiesta en una escucha atenta, en un mensaje oportuno, en una ayuda silenciosa. Cuando ayudas sin buscar aplausos, algo se acomoda dentro. Dejas de medir tu valor por lo que obtienes y empiezas a sentirlo por lo que aportas. Esta forma de felicidad no depende de tener más, sino de compartir mejor. ¿Qué cambiaría si hicieras del dar una forma cotidiana de estar en el mundo? Desde mi experiencia, los momentos de mayor paz no llegaron cuando logré algo solo para mí, sino cuando me sentí útil para alguien más. Hubo días en los que ayudar a otro fue lo único que alivió mi propia carga. No porque me olvidara de mí, sino porque me recordé parte de algo más grande. Al dar, dejé de preguntarme tanto por mis carencias y empecé a sentir una plenitud tranquila, sin euforia, pero firme. Esa sensación no pedía permiso ni explicaciones. Dar también transforma la identidad. Cuando ayudas de forma constante, no desde la obligación sino desde la intención, empiezas a verte como alguien que aporta. Esa percepción interna fortalece el sentido de propósito. Ya no te defines solo por tus logros o problemas, sino por el impacto que generas. Involucrar a otros en acciones solidarias amplifica este efecto porque crea comunidad y pertenencia. Compartir no te dispersa, te enraiza. Es importante notar que dar no implica descuidarte. Al contrario, cuando ayudas desde el equilibrio, proteges tu energía mental porque reduces el ensimismamiento. El exceso de atención sobre uno mismo suele alimentar la ansiedad. Ayudar rompe ese ciclo y devuelve perspectiva. No se trata de salvar a nadie, sino de ofrecer lo que puedes con honestidad. ¿Estás dando desde la abundancia interior o desde la necesidad de ser visto? Cuando conviertes el dar en parte de tu identidad, el bienestar se vuelve más estable. No depende de circunstancias externas ni de estados de ánimo volátiles. Surge de la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Ayudar te conecta con una alegría silenciosa, con una paz que no exige nada a cambio. Y esa paz, curiosamente, llega sin que la busques. Cuando das desde el corazón, recibes paz sin pedirla, porque al aliviar un poco la carga de otro, alivias también la tuya. Y en ese intercambio humano, sencillo y profundo, descubres que la felicidad más duradera no se guarda, se comparte. Enseñanza 12. La felicidad se construye con hábitos pequeños y constantes. La alegría diaria nace de acciones simples, no de grandes gestas, y esa verdad suele pasar desapercibida porque la mente ama lo extraordinario y desprecia lo pequeño. Crecemos creyendo que la felicidad llegará con un cambio radical, con una victoria visible o con un momento decisivo que lo transforme todo. Mientras tanto ignoramos lo que hacemos cada día como si no tuviera importancia. Y si justamente ahí, en lo repetido y discreto, estuviera la clave de un bienestar duradero. No es necesario cambiar el mundo de golpe para empezar a sentirte mejor por dentro. La mente humana se moldea a partir de lo que repite, no de lo que imagina. Una acción sencilla, cuando se practica todos los días, deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Así, la felicidad deja de ser un objetivo lejano y se vuelve una práctica cotidiana. Incluso un niño puede aprender esto cuando se le presenta de forma clara, cercana y posible, porque el cerebro responde mejor a lo alcanzable que a lo grandioso. Muchas personas viven frustradas porque intentan transformarse desde la exigencia extrema. Se proponen cambios enormes, rutinas imposibles, ideales rígidos que no pueden sostener. Al fallar, se juzgan, se cansan y abandonan. Pero el problema no es la falta de voluntad, es la falta de sencillez. La alegría estable no nace del sacrificio constante, sino de la constancia amable. ¿Cuántas veces te has exigido tanto que terminaste soltándolo todo? La ciencia ha observado este proceso con atención. Investigaciones de Lally y sus colaboradores en el año 2010 mostraron que los hábitos se forman mediante la repetición constante de acciones simples, no por la intensidad del esfuerzo inicial. El cerebro necesita regularidad, no dramatismo.
Cuando una conducta se repite en un contexto estable, se automatiza y empieza a sostener el estado emocional. Esto explica por qué pequeños gestos diarios pueden generar una sensación profunda de control interno y estabilidad emocional con el paso del tiempo. Desde la mirada del estoicismo, esta idea tiene una raíz antigua. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la excelencia se construye en lo cotidiano, no en actos heroicos aislados. Epicteto enseñaba que el carácter se forma a través de prácticas diarias, no de intenciones nobles. Séneca advertía que no es la magnitud de la acción lo que transforma, sino su repetición consciente. Vivir bien, para ellos, no era una hazaña ocasional, era un entrenamiento silencioso que se renovaba cada día. Desde mi propia experiencia, entendí esto cuando dejé de buscar cambios espectaculares y empecé a observar mis gestos mínimos. Noté que cuando elegía una sola acción positiva y la sostenía sin dramatizar, algo se acomodaba por dentro. No siempre era agradable, no siempre era motivador, pero era posible. Al registrar ese hábito, aunque fuera mentalmente, reforzaba la sensación de continuidad. Dejé de buscar perfección y empecé a valorar la constancia. ¿Qué pasaría si bajaras la exigencia y subieras la coherencia? La felicidad cotidiana se construye así, con acciones simples que se repiten incluso en días grises. Ajustar sin abandonar es una forma de respeto hacia uno mismo. No se trata de hacerlo todo bien, sino de no romper el vínculo con lo que te sostiene. Cada día que eliges repetir un gesto amable contigo, refuerzas una identidad más estable. La sensación de control interno crece porque ya no dependes del ánimo del momento, sino de una práctica que te acompaña. Esta forma de vivir también libera del miedo al cambio. Cuando entiendes que no necesitas transformarlo todo de una vez, el proceso se vuelve más humano. La mente descansa, el cuerpo coopera y la disciplina deja de sentirse como castigo. ¿No sería más sostenible una vida construida con pequeños actos conscientes que con grandes promesas que se rompen? La alegría diaria no grita, no se exhibe, no necesita aplausos. Se manifiesta en la calma de saber que hiciste algo por ti hoy, aunque haya sido pequeño. Y mañana otro poco. Así, sin prisa ni épica, se construye un bienestar que no depende de circunstancias externas, sino de tu capacidad de repetir lo que te hace bien. La felicidad se construye igual que los hábitos, un día a la vez, y cuando lo entiendes, dejas de perseguirla para empezar a practicarla, con paciencia, con sencillez y con una confianza tranquila en el poder de lo cotidiano. Enseñanza 13. Tu felicidad o tu sufrimiento dependen del estado de tu mente. La misma situación puede destruirte o fortalecerte, según la mente con la que la mires, y aceptar esto incomoda porque te devuelve una responsabilidad que muchas veces prefieres evitar. No es lo que ocurre lo que decide tu bienestar, es el diálogo silencioso que activas por dentro cuando ocurre. Dos personas pueden atravesar el mismo día difícil y salir con resultados opuestos. ¿Qué marca esa diferencia si no es la forma de interpretar lo vivido? Desde pequeños aprendemos a reaccionar sin detenernos, el pensamiento aparece, el juicio se instala y la emoción se dispara. Así, una palabra se vuelve ataque, un error se vuelve fracaso, una espera se vuelve amenaza. La mente agitada transforma cualquier experiencia neutra en sufrimiento innecesario. Cuando el ruido interno gobierna, todo pesa más. Pero una mente entrenada, aunque no sea perfecta, introduce un espacio de elección. En ese espacio, la dificultad no desaparece, pero deja de dominarte. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces sufres más por lo que piensas que por lo que pasa? La psicología explicó este proceso con claridad cuando Richard Lazarus señaló, en el año 1991, que la evaluación cognitiva de los eventos es clave en la experiencia emocional. No reaccionas al hecho en sí, reaccionas a lo que crees que significa. Esa interpretación ocurre en segundos y si no la observas, se vuelve verdad absoluta. Cambiar la calidad de la mente no es negar la realidad, es revisar la historia que te cuentas sobre ella. Aquí es donde el estoicismo ofrece una guía serena.
Epicteto recordaba que no son las cosas las que perturban, sino la opinión que formamos sobre ellas. Marco Aurelio se entrenaba a diario para observar sus pensamientos antes de obedecerlos. Esta filosofía no busca eliminar emociones, sino ordenarlas desde la razón y la virtud. Cuando la mente se aclara, el dolor se vuelve manejable y el miedo pierde dramatismo. No se trata de frialdad, sino de lucidez. Una mente ordenada no es insensible, es libre. En la vida cotidiana, esta libertad se practica en pequeños gestos internos. Hacer una pausa antes de responder, respirar cuando el impulso pide ataque, cuestionar la interpretación automática que te lleva al extremo. La atención plena no es un concepto abstracto, es la capacidad de estar presente mientras ocurre lo cotidiano. Cuando entrenas esa presencia, descubres que no todo pensamiento merece tu energía. Algunos solo necesitan ser vistos para perder fuerza. ¿Qué cambiaría si dejaras de creerle a cada juicio que aparece? Desde mi experiencia, los momentos más difíciles no fueron los que más me dañaron, sino aquellos en los que mi mente estaba desordenada. Recuerdo situaciones simples que se volvieron pesadas porque yo estaba cargado de expectativas y suposiciones. Cuando aprendí a observar el pensamiento antes de reaccionar, algo se alivió, no porque la situación mejorara, sino porque yo dejé de pelear con ella. Entendí que muchas batallas ocurrían solo en mi cabeza y que no tenía que ganarlas todas para estar en paz. Cultivar pensamientos más amables contigo mismo es parte de este entrenamiento. La mente crítica convierte cada error en identidad. La mente clara lo convierte en aprendizaje. No se trata de justificarlo todo, sino de no castigarte por existir. La amabilidad interna no debilita la disciplina, la sostiene. Cuando te hablas con respeto, tu capacidad de afrontar aumenta. ¿Te exiges desde la dureza o desde la comprensión? La mente entrenada no elimina los problemas, pero cambia la forma de habitarlos. Las dificultades dejan de ser amenazas constantes y se convierten en experiencias que atraviesas con mayor equilibrio. La reactividad disminuye porque ya no estás a la defensiva todo el tiempo. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia es profunda. Te cansas menos, te confundes menos, te hieres menos. Ordenar la mente es un proceso, no un evento. Requiere práctica, paciencia y honestidad. Habrá días en los que el ruido vuelva y eso también forma parte del camino. Lo importante es recordar que siempre puedes regresar al centro, al instante presente, a la claridad. No necesitas controlar la vida para sentir bienestar, necesitas aprender a ordenar tu mente frente a ella. Cuando ordenas tu mente, la vida deja de sentirse como una batalla constante. Los hechos siguen llegando, pero ya no te arrastran. Caminas con más firmeza porque sabes que, aunque no controles todo lo que ocurre, sí puedes elegir cómo lo atraviesas. Y en esa elección consciente, el sufrimiento se reduce y el bienestar empieza a aparecer, no como una promesa lejana, sino como una forma más sabia de estar vivo. Enseñanza 14. Soltar deseos y apegos es el camino hacia una felicidad más elevada. El deseo constante mantiene a la mente insatisfecha, incluso cuando parece que todo va bien por fuera. Hay una inquietud silenciosa que no se apaga con logros ni con posesiones, porque nace de una relación tensa con lo que falta. La mente aprende a mirar siempre un poco más adelante, a señalar lo que aún no llega, y en ese movimiento pierde la capacidad de descansar. ¿Cuántas veces has conseguido algo que querías solo para descubrir que la calma duró muy poco? El deseo en sí no es el problema. El conflicto aparece cuando se vuelve inconsciente, automático, voraz. Cuando la mente siempre quiere más, nunca se siente suficiente. Se compara, se acelera, se frustra. Aparece la sensación de que la vida está en pausa hasta que algo ocurra. Ese algo puede ser dinero, reconocimiento, amor, seguridad. Pero mientras se espera, el presente se vive como un simple tránsito incómodo, y así, sin notarlo, se posterga la plenitud una y otra vez. El apego excesivo a deseos y expectativas crea una tensión interna constante. No porque desear sea malo, sino porque el deseo se vuelve identidad. Empiezas a definirte por lo que no tienes, por lo que persigues, por lo que falta. La mente se habitúa a la carencia como punto de partida.
Desde ahí, incluso lo bueno se vuelve insuficiente. ¿Cómo disfrutar lo que ya es si tu atención está siempre en lo que debería ser? Reducir el apego no significa renunciar a todo ni vivir con indiferencia. Significa cambiar la relación con lo que deseas, pasar de la obsesión a la elección consciente. Cuando disminuye la necesidad compulsiva de obtener, aumenta la capacidad de disfrutar. El descanso mental aparece no porque desaparezcan los deseos, sino porque dejan de gobernarte. Aprendes a querer sin aferrarte, a aspirar sin exigirte, a avanzar sin despreciar el punto en el que estás. Desde la mirada del estoicismo, este equilibrio era central. Epicteto enseñaba que la libertad interior nace cuando no colocas tu bienestar en aquello que no controlas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la paz surge al desear que las cosas sean como son, no como imaginas que deberían ser. Séneca advertía que la riqueza sin dominio interno solo multiplica la ansiedad. Para ellos, el problema no era aspirar, sino depender emocionalmente del resultado. Cuando el deseo se suelta un poco, la mente se vuelve más estable. La psicología contemporánea ha observado algo similar. Tim Kasser, en el año 2002, encontró que el apego material excesivo se asocia con menor bienestar psicológico. Las personas que centran su vida en acumular, compararse o alcanzar ideales externos reportan más ansiedad y menos satisfacción sostenida. No porque los bienes o logros sean dañinos, sino porque se convierten en sustitutos de una conexión interna que no se está cultivando. El deseo desmedido intenta llenar un vacío que no es material. Desde mi propia experiencia, he notado cómo la serenidad aparece cuando dejo de exigirle tanto a la vida. Hubo momentos en los que confundí ambición con tensión constante. Quería más, pero no sabía disfrutar lo que ya tenía. Cuando empecé a observar qué deseos me generaban ansiedad, algo se aclaró. Practicar gratitud no como consigna, sino como acto consciente, cambió mi ritmo interno. No eliminó mis aspiraciones, pero las volvió más humanas. ¿Qué deseo tuyo te está robando la calma en lugar de impulsarte? Reducir expectativas irreales no es resignarse, es madurar. Aprender a disfrutar el presente no es conformarse, es habitarlo. Cuando priorizas el bienestar sobre la acumulación, descubres que muchas necesidades eran prestadas, aprendidas, no propias. El silencio interior crece cuando ya no te defines por lo que persigues. La mente descansa porque deja de correr detrás de promesas que nunca terminan de cumplirse. La serenidad no llega cuando consigues todo, llega cuando dejas de necesitar que todo ocurra para estar bien. La satisfacción sostenida nace de una relación más liviana con el deseo, más consciente con la expectativa y más amable contigo mismo. ¿Qué pasaría si hoy soltaras un poco la idea de que algo externo debe completarte? Cuando sueltas el apego, la felicidad deja de depender de lo externo. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con él. Y en ese espacio más amplio, más simple, descubres que la plenitud no estaba al final del deseo, sino detrás de él, esperando que dejaras de correr para poder sentirla. Enseñanza 15. La respiración y la pausa restauran la claridad mental. Cuando todo se desborda, respirar es volver a casa, aunque al inicio parezca demasiado simple para un caos que se siente tan grande por dentro. En los momentos de mayor tensión, cuando la emoción sube como una ola, la mente suele correr más rápido que la claridad. Dices cosas que no pensabas decir. Tomas decisiones que luego pesan, reaccionas como si estuvieras defendiéndote de algo invisible. ¿Te has preguntado cuántas veces el problema no fue la situación, sino el estado interno desde el que respondiste? Cuando la emoción es intensa, la lógica se reduce. El cuerpo entra en alerta y la mente interpreta todo como urgente. En ese estado, intentar razonar es como gritar en medio de una tormenta. No es falta de inteligencia ni debilidad, es biología. El sistema nervioso toma el control y prioriza la supervivencia, no la sabiduría. Por eso insistir en pensar con claridad sin antes calmar el cuerpo suele ser inútil. La calma no se fuerza, se permite, y la puerta de entrada casi siempre es la respiración.
Respirar de forma consciente no es una técnica mística ni un acto pasivo, es una forma directa de enviarle al cuerpo el mensaje de que ya no hay peligro inmediato. Al llevar atención a la inhalación y la exhalación, el ritmo interno comienza a descender, el corazón se aquieta, los músculos aflojan, la mente deja de correr. En ese espacio aparece algo valioso, la posibilidad de elegir. ¿Qué pasaría si, antes de responder, te dieras el permiso de respirar? La ciencia ha explicado este proceso con claridad. Stephen Porges desarrolló en el año 2011 la teoría polivagal, mostrando cómo la respiración consciente activa circuitos de seguridad en el sistema nervioso. Cuando respiras profundo y lento, tu cuerpo interpreta que es seguro bajar la guardia. Ese cambio fisiológico permite recuperar el equilibrio emocional. No resuelve el problema, pero te devuelve a ti. Y desde ahí, cualquier decisión es distinta. El estoicismo entendió esta pausa interior mucho antes de que tuviera nombre científico. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía actuar mientras la mente estuviera alterada. Epicteto enseñaba que la primera impresión no debía gobernar la respuesta. Esta filosofía no pedía reprimir emociones, sino observarlas antes de obedecerlas. Respirar es una forma moderna de practicar esa observación. Es crear un intervalo entre lo que ocurre y lo que haces con ello. En ese intervalo vive la libertad. Desde mi experiencia, he comprobado que muchas decisiones que lamenté nacieron de momentos en los que no me detuve a respirar. Quise resolver, defenderme o aclarar todo de inmediato y terminé complicando más las cosas. Con el tiempo aprendí que esperar no era huir, era cuidarme. Bastaba sentarme, cerrar los ojos unos instantes y llevar la atención al cuerpo, no para escapar del problema, sino para regresar a mí antes de enfrentarlo. Esa diferencia fue transformadora. Respirar conscientemente es también una forma de escuchar al cuerpo. El cuerpo siempre sabe cuándo estás sobrepasado. La tensión en el pecho, el nudo en el estómago, la mandíbula apretada. Al llevar atención a esas señales, dejas de ignorarte. Esperas a que la intensidad baje, a que la emoción se asiente. No decides desde el impulso, decides desde la calma que va apareciendo poco a poco. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado con una pausa a tiempo? La respiración no elimina lo que sientes, lo ordena, te permite sentir sin ser arrastrado, te devuelve la capacidad de responder con dignidad incluso bajo presión. Cuando incorporas este hábito, notas que la vida se vuelve más habitable, no porque haya menos desafíos, sino porque tú estás más presente dentro de ellos. El autocontrol no nace de la rigidez, nace de la atención consciente. Practicar la pausa es un acto de responsabilidad emocional. Es reconocer que no todo requiere una reacción inmediata, que esperar unos minutos puede salvar una relación, una decisión, un día entero. Cada respiración profunda es una declaración silenciosa de cuidado propio. No te niegas al mundo, te preparas para habitarlo mejor. Una respiración consciente puede salvar un día entero porque te devuelve al centro cuando todo amenaza con desbordarse. Te recuerda que, incluso en medio del caos, siempre hay un lugar interno al que puedes volver. Ese lugar no está afuera, está en tu cuerpo, en tu respiración, en la calma que aparece cuando eliges detenerte. Y desde ahí, la vida deja de empujarte y comienza a dialogar contigo. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos se quedan hasta el final cuando algo toca fibras profundas. Ahora vuelve a los comentarios y escribe nuevamente: hoy dejo de depender emocionalmente, soy estoico. Autocelebra este paso, vas por el camino correcto. Si este mensaje te aportó claridad, dale like y suscríbete para seguir entrenando tu mente con más contenido así. Hoy, a finales de enero de 2026, puedo decir con honestidad que la vida, desde la calma, fue un momento muy interior contigo mismo y empiezas a conocerte. Hubo años en los que reaccionaba antes de pensar, en los que cualquier ausencia me desordenaba por dentro y reaccionaba antes de pensar, en lo que cualquier cosa me causaba inquietud y en lo que no controlaba me causaba ansiedad. Creí
también que tenía que entenderlo todo, controlarlo todo, anticiparlo todo, y ese intento constante me dejaba agotado. Me di cuenta que gran parte de mi desgaste no venía de lo que pasaba afuera, sino de la forma en que yo me colocaba frente a ello. Vivía tenso, esperando que algo cambiara para siempre, sin notar que mientras tanto me estaba abandonando a mí mismo. Cometí muchos errores desde la impulsividad. Dije cosas que no se sentían del todo, reaccionaba desde el orgullo, callé cuando había que hablar y hablé cuando lo más sabio era guardar silencio. Hubo momentos incómodos, silencios largos frente a decisiones difíciles y una sensación recurrente de estar siempre a la defensiva. Lo que empezó a cambiar no fue mi entorno, sino mi forma de mirarme. Aprendí poco a poco a detenerme antes de responder, a no tomar cada emoción como una orden, a aceptar que no todo depende de mí y que insistir en ello solo me robaba paz. En la vida cotidiana ese cambio se manifestó de forma simple pero profunda. Empecé a soltar la necesidad de que los demás actuaran como yo esperaba. Dejé de perseguir explicaciones, disculpas o validación porque no llegaban. Cuando algo no salía como quería, en lugar de luchar contra la realidad, aprendí a preguntarme qué estaba bajo mi control, y en ese momento mi actitud, mis preguntas, mi forma de interpretarlo, lo ocurrido, eso no eliminó el dolor, pero lo devolvió manejable. Me permitió atravesar situaciones difíciles con más dignidad y menos desgaste. También entendí que gran parte de mi sufrimiento venía de confundir pensamientos con hechos. Antes cualquier idea negativa se convertía en una verdad absoluta. Hoy, aunque no siempre lo logro, he aprendido a observar mientras mis pensamientos sin obedecerlos de inmediato. Hay días en los que la mente insiste en volver al miedo o a la queja, pero ahora sé que todo lo que pienso no merece mi energía. Esa distancia interna fue clave para recuperar el control sobre mí mismo. Hubo un momento importante en el que acepté que no podía controlar a los demás ni la vida, pero sí podía responsabilizarme de mi mundo interior. Esa aceptación no fue resignación, fue alivio. Me liberó de una carga que llevaba años sosteniendo sin darme cuenta. Empecé a cuidar mi energía, a cuidar y elegir mejor mis batallas y a no reaccionar de todo. Aprendí que proteger mi calma no era egoísmo, sino coherencia. Con el tiempo fortalecí mi carácter no desde la dureza, sino desde la constancia. Pequeños hábitos, pequeñas pausas, pequeñas decisiones diarias fueron construyendo una estabilidad que antes buscaba afuera. No me convertí en alguien perfecto ni inmune al error, pero sí en alguien más consciente. Hoy me trato con más respeto incluso cuando fallo, y eso cambió profundamente mi forma de vivir. Si algo aprendí en este proceso es que la paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de pelear contigo mismo. Aceptar lo que no depende de ti y actuar con firmeza en lo que sí depende fue un antes y un después. Hay una serenidad real al saber que puedes atravesar la vida sin estar en guerra constante por dentro. Si estás escuchando esto o algo resonó contigo, quiero decirte que el cambio es posible, pero empiezas de forma silenciosa, honesta y diaria. No necesitas tenerlo todo claro para empezar, solo necesitas decidir no abandonarte más. Gracias por ver el video.